Primero, antes que nada, quiero felicitar en su día a cada madre que hay presente, a cada madre que nos está escuchando, a mi mamá, que no sé si lo va a ver, pero beso, mamá, te amo con todo mi corazón. Sé que estás orgullosa de mí. Lo sé. Yo estoy orgulloso de la Pasita, orgulloso, cada cosa que hace, cada berrinche. Así que cómo no va a estar orgulloso, tan mal hijo no puedo ser. Espero que el Señor las bendiga cada día, les dé la fuerza para soportar a esos hijos que por ahí no son tan buen hijos. Yo aprovecho para divertirme en cada oportunidad. Y anoche le ponía a mi mamá en el grupo de la familia, le ponía una fotito que decía un viejito llorando y decía, perdón mamá, hasta ahora no he ganado ningún sorteo. O sea, como que no va a haber regalo. Y mi hermano ponía un videíto de dos nenitos que uno tocaba la flauta y el otro bailaba. Y decía, yo y mi hermano en el Día de la Madre mañana. Estábamos medio igual. Yo siempre aprovecho el fin de semana largo para ir a ver a mi mamá, que vive en Las Ovejas, a 500 kilómetros de acá. Así que trato de festejarlo ahí, por adelantado. Así que, bueno, felicidades a todas las madres. Gracias por existir en nuestras vidas de hombre medios torpes, pero la verdad que completan toda nuestra vida. Así que muchas felicidades y gracias por hacernos tan felices. Dicho esto, pasamos a la palabra del Señor. Amén. Hace unas semanas atrás, yo predicaba en el barrio Anaimapu y hablaba acerca de aquellas cosas que nosotros leemos o escuchamos y por alguna razón creemos que son palabra de Dios, que se encuentran en la Biblia. Y nos reíamos un poco en esa oportunidad porque había historias que muchos hemos escuchado, a veces pasajes del Martín Fierro, como los hermanos sean unidos, y todos decimos, pero tranquilamente podría estar entre Pedro y Juan ahí, debería estar ese pasaje porque es casi palabra de Dios. Y hay una palabra que escuché y que hasta a mí me hizo dudar, que dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Lo han escuchado? Bueno, lastimosamente no está en la Biblia. No es un pasaje bíblico. Aunque suena muy bien y en parte es verdad, no es un pasaje bíblico. Y tranquilamente podría hacerlo. ¿Por qué no? Porque es verdad, Dios odia el pecado y ama al pecador tanto que envió a su único hijo a morir por nosotros. ¿Cuántos pecadores hay en este lugar? ¿Cuántos saben que el Señor nos ha redimido y nos ha lavado por su misericordia? Amén, porque eso también es importante. Reconocer que en nuestra vida hay pecado, pero reconocer que la misericordia de Dios sobreabunda sobre nosotros. Y Él nos ha justificado, amén. Entonces yo decía, qué loco, porque cuando una palabra que tiende a tener una parte de verdad, ¿cómo puede ser corrompida y puede ser llevada hacia cualquier lado? ¿Y por qué digo esto? Porque vivimos en una sociedad que corrompe todo, que malinterpreta todo para la conveniencia. Y cuando digo sociedad nos incluimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces nosotros acomodamos la palabra de Dios para nuestra comodidad? Para, bueno, que esto no creo que sea tan así, no creo que esto tenga tanto, y tendemos a alivianar las cosas. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad permisiva, que el que confronta es un violento, el que va en contra de las corrientes de hoy en día es un dinosaurio, que es poco empático y no sé cuántas cosas más. Y en ese mismo plano incluyen a Dios y lo meten en ese lugar. Y entonces quieren empezar a convertir un cristianismo que ayorna
a Dios, que lo pone en tono a lo que vivimos hoy en día. Y empezamos a pensar, como nuestra sociedad ha cambiado tanto, que venimos de una época en donde existía la esclavitud, donde lamentablemente todavía existe el racismo, donde hay tantas cosas que suceden, que nosotros queremos incluir y traer a Dios a esta época y empezar a este término que decimos ayornarlo, a dibujarlo un poco para que se parezca más a la realidad que vivimos. Y incluso, no solamente la imagen de Dios, sino hasta sus principios. Y entonces empezamos a decir, claro, sí, porque Dios te ama y te recibe tal cual, entonces eso quiere decir que Dios ama al pecador. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, y me encantó esta última canción, porque como que me daba el pie, que dice que tu espíritu nos guíe, nos lleve por donde Él nos quiera llevar. Y cuando uno es guiado, claramente es porque no conoce el camino. Entonces dependemos de alguien que nos guíe, de alguien que nos ayude a transitar eso. Y nosotros tenemos alguien que nos guía. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que nos lleva al camino correcto. Y nos dejó esta bendita palabra en la que nosotros podemos basar nuestros principios y saber para dónde es que tenemos que ir. Y cuando empezamos a leer su palabra, encontramos versículos como el del Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¡Epa! Y empezamos a ver un par de cosas diferentes. Y escuche el que dice Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Abominación. Y podemos leer el Salmo 7:11. Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¡Wow! Airado contra el impío. Y mire lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Dios santo. Y nos damos cuenta que algo tan sencillo como escuchar un dicho popular puede hacernos errar del camino, hacernos equivocar de quién es Dios. Nos marca una bandera que claramente no es la que el Señor quiere que sigamos. Por todo esto, muchos dicen que Dios es malvado. Claro, si leen todo esto, claro, Dios es malvado. Pero no es así. Lo que es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios justo, fiel a su palabra. Lo que pasa es que ya no queremos justicia de Dios. Ya eso es del pasado, eso es del Antiguo Testamento. La justicia de Dios, la ley, no, eso ya está. Lo que nosotros queremos ahora es su gracia, es su misericordia, es saber que la salvación no se pierde. Y es lo que se escucha día a día. Pero eso es lo que nosotros queremos. Lo que dice la palabra de Dios es todo lo contrario. ¿Ama al pecador? Sí, claro que sí. Pero ¿cuántos de nosotros no amamos a nuestros hijos y porque lo amamos vamos a hacer lo que ellos quieran? Que dejarlos que hagan lo que quieran. No. Hoy a la mañana teníamos una obra para las madres que eran todas las frases que las mamás dicen, que nos dicen día a día. Si voy yo y lo encuentro, te vas a ganar un chirlo. Se está sorteando un chirlo y tenés todos los números. Mi mamá me decía cuando estábamos en la iglesia, haceme acordar que cuando lleguemos a la casa te dé un regalito. Yo iba a poner en el Facebook, ¿qué le puedo regalar a una señora que me partió un palo de escoba en la espalda?
Y después dije, no, si es su día, no la vamos a mandar. Claro, nosotros queremos las cosas más fáciles. Queremos acomodar las cosas para como nos conviene. Y es triste. Hay un sticker que dice, es chiste, pero es verdad. Como que suena chiste, pero es verdad. Queremos acomodar las cosas. Ayornamos a Dios a nuestra conveniencia. Y lo que nosotros pensamos de Él, o lo que nos gustaría que Él sea para nosotros, cualquier cosa que nosotros veamos, intentemos ver en Él, cualquier cosa, pero nada, escuche bien, jamás va a cambiar la identidad real del Señor. Nada de lo que nosotros pensemos va a cambiar su esencia. Dice su palabra que Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a seguir siendo el mismo por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque todo pasa, todo cambia. Nosotros cambiamos, pero el Señor sigue siendo fiel siempre. Gloria a Dios, qué bueno que es el Señor. Y nosotros le buscamos la vuelta para hacer un evangelio moderno. Que iniquidad no es lo mismo que pecado, que la gracia, que la ley y tantas cosas que debatimos, pero la palabra de Dios es clara. Y miren lo que encontré. ¿Qué significa la palabra pecado? Porque nosotros podemos dar definiciones de qué es pecado. Sí, sabemos, pecado es hacer lo malo, es robar, como lo hacemos con los niños, ¿no? ¿Qué es pecado? No, pecado es mentirle a los papás y empezamos a enseñarles qué es pecado. Pero mire lo que dice, de dónde viene la palabra pecado. Viene del término hebreo hatá y del griego amartía. Ambas significan literalmente errar el blanco. Por eso, el pecado no es solo romper reglas. El pecado es romper la relación que tenemos con Dios. Eso es pecado. Y entonces empezamos a ver otro panorama. Porque si entonces pecado no es solo hacer cosas malas, entonces empezamos a entender que quizás desviar un poco la mirada también es pecado. Y podemos como hacer nuestra autodefensa. Pero yo voy a la iglesia. Pero yo ministro, yo toco la batería. ¿Y vieron cómo le hago? Eso no puedo estar pecando. Y empezamos pero yo hoy le regalé unas tartas a mi esposa por su día. Y empezamos a querer justificarnos con cosas que hacemos para quizás tapar lo que en realidad somos. Y quizás un simple desvío, un simple perder el blanco es pecado. Porque pecado es desviar, es errar el blanco. Y cuando yo estaba en el colegio, en Las Ovejas hice el secundario, era un colegio técnico agropecuario. Mi título dice, técnico agropecuario con orientación a la explotación ganadera y granja, amén. Así es el título. Y nos enseñaban a trabajar con un montón de cosas, entre ellas, trabajar la tierra. Teníamos un tractorcito chiquitito que le poníamos un arado que tenía 1,40 m y no sé cuánto específicamente, y con eso arábamos el campo. Y el profesor nos marcaba la bandera en un lado y otro. Clavábamos una bandera y nosotros teníamos que ir tratando de apuntarle a la bandera. Siempre. Y claro, nosotros decíamos, no es tan necesario, porque primero tengo que ir manejando 100, 150 metros a una bandera allá y no errarle. Necesito concentración, necesito prestar atención a esa bandera. Entonces, ¿qué hacíamos a veces? Una miradita a la rueda. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que ir pisando el último surco para que el arado sea bien parejo. Siempre ir pisando el último surco. Entonces, ¿qué pensábamos nosotros? Que le queríamos enseñar al profesor una mejor idea
No ponga la bandera, profe. Ponemos la rueda en el último surco y nos vamos guiando. El tema es que la rueda tenía aproximadamente 40 y tantos centímetros. Y si nosotros empezábamos a corrernos, digamos, un 30% de esa rueda, alrededor de unos 12 centímetros, que nosotros nos corríamos apenita, usted puede decir, está perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos un margen de 40 centímetros. Que nosotros nos vayamos corriendo unos 12, todavía seguimos en la línea. Pero 12 centímetros acá, en la que sigue otros 12 centímetros, y en la que sigue otros 12. Y cuando terminábamos el campo, teníamos un medio círculo que parecía la cancha de River, así. O la cancha de Boca, para que nadie se ofenda. Era impresionante cómo era una pequeña desviación. No parecía tan importante. Pero cuando la repetíamos y la repetíamos y la repetíamos, nos dábamos cuenta que eso marcaba. Y llegábamos hecho un desastre al final. Teniendo que pasar otra vez, teniendo que marcar. Entonces, ¿por qué él nos decía? Por eso es tan importante que nosotros clavemos una bandera. Porque es casi imposible mantener el tractor en línea recta. Siempre nos vamos tirando un poquito. Pero lo importante es que si nos corremos un poquito, clavamos la mirada y sabemos que allá está la bandera. Sabemos que ese es el lugar al que tenemos que apuntar. No importa cuánto nos corramos, no va a ser perfecta una pasada. Lo importante es que cuando lleguemos al final de la línea, nos encontremos con la bandera. ¿Sabe? La vida del cristiano es totalmente igual. Totalmente igual. Y Dios lo que espera de usted y de mí es que le prestemos atención, así cuando orábamos le prestábamos atención a esa bandera. Y cuando hablo de prestar atención, se me viene a la mente un versículo. Primera de Samuel 15:22. Estoy seguro que la mayoría lo conoce. ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Yo dije, genial. Es lo que Dios quiere. Como estaba tan fanático de encontrar qué significa cada palabra, porque a veces algo tan natural para nosotros tiene un significado que hace cambiar y como que nos ayuda a comprender mejor la palabra. ¿No les ha pasado? Como por ejemplo es la palabra pecado. ¿Cómo nos ayuda a entender el camino del cristiano? Saber que pecado es mucho más que hacer algo malo. Y entonces empecé a ver qué significa obedecer. Y todos sabemos el significado natural que encontramos en la Real Academia Española. Pero cuando nosotros empezamos a ver en el hebreo y en el original de la Biblia, empezamos a ver que esa palabra que se llama Shemah, no sé cómo será, Shemah, significa escuchar con entendimiento y obedecer. Prestar atención, escuchar, no solamente oír, sino que tomar una acción positiva con aquello que escuchamos. Es mejor que cualquier sacrificio que podamos hacer. ¿Y a qué me refiero de sacrificios? En la antigüedad era un animal que se mataba y se ponía sobre las cosas. Hoy, ¿cuánto para nosotros es un sacrificio para Dios? ¿Qué? Piense en su vida, analice. Bueno, y si lo tiene, Dios dice prestar atención, obedecer, escuchar con entendimiento y tomar una acción positiva es mejor que lo que estás haciendo. Es mejor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a escuchar y a entender correctamente, empezamos a ver que en nuestra vida hay tanto por cambiar, hay tanto por prestar atención. Y entonces yo empecé a buscar cosas que marcaban, una vez que lo busqué para los jóvenes, que marcaban cosas importantes para prestar atención que la palabra dice. Y acompáñenme a este versículo de Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto nos habla de prestar atención en nuestros pensamientos
cuando nos encontramos solos, cuando podemos ser tentados. Prestemos atención a eso. Primera de Corintios 10, 31 y 32. Y si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué está hablando acá? Mire lo que dice Tito 2, 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir sobre nosotros. Está hablando que prestemos atención a cómo obramos en público, cómo nos movemos en nuestro entorno, cómo demostramos que somos hijos de Dios, que somos cristianos en nuestro grupo natural. ¿Por qué? Porque decía Corintios, porque no hay que ser tropiezo. Y acá dice para gentiles o para judíos, está hablando de los que conocen a Dios y aquellos a los que en ese momento no había sido revelada la palabra, que eran como que el Señor no había venido a ellos. Nosotros podemos tomarlos a aquellos que necesitan de conocer a Dios, ser ejemplo en todo momento. Eso es prestar atención. Mire Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Colosenses 4, 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nos está hablando de cuidar nuestras palabras, principalmente cuando estamos enojados, que es cuando deschavamos, ¿no? Porque somos muy correctos todos cuando podemos controlarlo, pero cuando se nos suben un poco los humos, nos cuesta, ¿no? Que Dios nos ayude. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo respondemos cuando estamos bajo presión? ¿Cómo obramos? Si a veces nos mandan a preparar el especial de Navidad y ya queremos eliminar a media iglesia. Bueno, que la mitad ya vayan a sus casas, que el Señor los bendiga y seguimos adelante. ¿Cómo actuamos cuando nos sentimos presionados? En nuestro trabajo, en casa. Cada quien tiene su presión, ¿no? Cada quien trata de vivir y de soportar ciertas cosas. Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y uno de mis preferidos, Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo guiamos nuestros pasos cuando estamos en tentación? ¿Hacia dónde caminamos mientras estamos siendo tentados? ¿Cómo superamos esas tentaciones? Estas son cosas, y podría seguir un montón más, pero creo que se entendió, ¿verdad? Tanto que el Señor nos marca sobre qué prestar atención. Y cuando leemos esto nos damos cuenta que si empezamos a hacer un par de estas cosas, dice el Señor que es mejor que las grosuras de los carneros, que nosotros prestemos atención, obedezcamos a su palabra, mucho mejor. Para pecar no es solo hacer cosas malas, es que nuestros pasos, nuestra mirada esté marcando el blanco que es Cristo. Dice su palabra también que no hacer, escuche bien, no hacer lo que sabemos que es bueno,
y que además sabemos hacer, es pecado. Porque una cosa es que nosotros digamos, yo sé lo que es bueno, pero no lo sé hacer. Bueno, su palabra es clarísima. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. O sea, está hablando de algo que usted sabe hacer. Piense, ¿qué es eso bueno que el Señor marca que sabe hacer y no lo está haciendo? Lamento decirle que está en pecado. ¿Qué estamos? No vamos a hacer esquivar el piedrazo, ¿no? Porque por su misericordia esté acá no quiere decir que estemos en otros planos. Somos los encargados de proclamar el Evangelio. Y puede decir, no, yo no sé. No, eso es para el grupo de evangelización. No sabría qué decir, me voy a la calle y qué digo. Pero cuando busqué otra vez lo que significa evangelio, ¿a qué no sabe? ¿Alguien que lo sepa? Buenas noticias. Eso significa evangelio. Buenas noticias. ¿Quién tiene una buena noticia de parte de Dios en su vida? Ahí hay una. ¿Quién tiene? A ver, alguien que lo grite, alguien que lo diga. Una buena noticia que haya dado. Pastora, Jesús la salvó. Dele un aplauso al Señor. Jesús la salvó. Es una buena noticia. ¿Alguien más? Cintia. Cristo sana. ¡Wow! Y ella es portadora de una buena noticia. Gloria a Dios. La última, el último que... Sí, allá atrás, Pastora Rochi. Cristo transforma. Eso es lo que necesitamos escuchar. Eso es buena noticia. Eso es lo que se tiene que decir. No voy a decir, no, ¿sabés que somos de una iglesia? No, te vengo a predicar de alguien. ¿De quién? De Cristo que transforma, del Cristo que sana. ¡Qué glorioso! Somos embajadores de Dios en la tierra. Nosotros somos el cuerpo de Dios. Somos sus manos que abrazan, que dan y que bendicen. Somos sus ojos y sus oídos inclinados a la necesidad. Somos su voz. Aquello que el Señor quiere dar y quiere decir, somos los encargados nosotros. Nosotros somos los que llevamos. Es nuestra responsabilidad que ellos conozcan al que vive y al que reina. ¿De quién otro más es la responsabilidad? Sino que de nosotros. Cuando nosotros no los guiamos a Dios, no les mostramos a Dios, ¿qué es lo que puede ver el que pasa por la calle? Un montón de gente sentada escuchando a alguien. ¿Y qué pasa cuando el que ve, entra y ve gente? Y quiero leer algo que lo copié textualmente de un pastor que lo publicó y dice, ¿qué es lo que ven? Personas con defectos y con virtudes, con fortalezas y con debilidades, confesiones sinceras y astucias ocultas, motivaciones justas y malas intenciones, personas generosas y personas egoístas, confidentes fieles y leales, pero también murmuradores y chismosos. ¡Ay, Señor! Gente que se complementa y trabaja en equipos y otros que compiten sin piedad, dañando y volteando a los que consideran sus rivales. Personas con fe y otras llenas de supersticiones. Gente que ama la palabra de Dios y otras que no. Creyentes que quieren hacer la voluntad de Dios y otros que buscan que Dios cumpla las de ellos. Algunos que ven a Dios como Padre y otros que solo quieren que sea como un sponsor. Gente que quiere cambiar y otros que solo intentan refugiarse. Están quienes lo único que desean es sentirse, perdón que haya puesto el temporizador, es sentirse bien y otros que quieren mejorar como persona. ¿Sabe? Lo que más se escucha en las calles en este momento es ¿y dónde está Dios? Y lo escuchamos en cualquier lado. ¿Dónde está Dios? Y lo que nosotros vemos como un insulto al cristianismo no es más que un grito desesperado por encontrarse con quien usted se ha encontrado, por encontrar en esa persona lo que usted ha encontrado. ¿Y dónde está Dios? Y eso es lo que nosotros necesitamos mostrarle.
porque está buscando lo mismo que usted encontró. Alguien puede decir, yo encontré paz. Alguien puede levantar la mano, yo encontré paz. Yo encontré amor. Yo encontré perdón. Yo encontré sanidad. Yo encontré prosperidad. Yo encontré un renuevo para mi alma. Eso es lo que la gente quiere encontrar. ¿Y sabe qué? No somos perfectos. Y lo mejor de todo es que Dios lo sabe. Dios sabe que no somos perfectos. Pero Él no necesita gente perfecta, necesita gente que quiera hacerlo. Que se atreva a dar un paso de fe y decir, yo dejo mi humanidad y dejo que el Espíritu Santo me guíe. Y poder decir, como un día dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. ¿Hay alguien de esas personas en esta noche? Póngase de pie y dígale, Señor, yo soy una de esas personas que equivocado, errando, a partir de este momento quiero mirar al blanco y quiero seguir a la meta. Levante su mano y diga, Señor amado, gracias por estar esta noche en mi vida. Gracias porque tu presencia es la que me guía. A través de cada frontera que mis ojos naturales ven, quiero que tu Espíritu Santo gobierne mi vida a partir de ahora y para siempre. Y que cuando me desvíe, aunque sea unos 12 centímetros, que pueda levantar mi vista y ver que la bandera aún permanece clavada para guiar mi vida sin fronteras. Gracias, Señor amado. Te alabamos y honramos tu nombre en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Tremenda palabra. Tome su lugar, por favor, un minuto. 10 minutos van a ser, porque vamos a hacer un servicio. Pero tanto en esta mañana como ahora en la tarde Dios nos habló. Esta mañana nos habló a través del pastor Mario Gómez, de esa palabra de Éxodo capítulo 34, versículo 10, de que Dios le habla a Moisés. Entonces él hablaba y decía, aquí la palabra de Dios dice, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y sabrá el pueblo en medio del cual estás tú. La obra de Jehová, Dios está trabajando, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que Dios hará. Dígale al que tiene al lado, contigo. Pero en el verso 35... el Señor dice, yo eché delante de ti al amorreo, al jebuseo, al gergeseo, al fereceo, al heveo, y dije todos los pecados que tenía cada una de ellos. Dios los echó fuera, pero el pueblo le volvió a abrir las puertas. Dios, cuando nos trajo a su presencia, nos limpió el camino, limpió nuestro corazón, quitó nuestros pecados, pero resulta que después nosotros volvemos abrir la puerta al pecado y el pecado vuelve a tomar ocasión en nuestra vida. Entonces me parece correcto hablar de esto del pecado y que la mayoría de la gente vive la vida como que un día no va a tener que presentarse ante Dios y va a ser llevado a juicio. Y que los que no hicieron la voluntad de Dios van a ir a perdición eterna y vergüenza perpetua. Y los que hicieron la voluntad de Dios y los que se esforzaron van a ir al gozo eterno del Señor. Vengan, benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor. Y mientras el pastor Maxi hablaba acerca de esta palabra, dice, claro, es verdad, Dios odia el pecado, pero ama al pecador, pero Dios no está junto al pecador. Y ese versículo tan clave de San Juan 3:16 que nos gusta, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En Lucas 19 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero una palabra clave que dijo Maxi en San Juan 3:36, que está allí, me alegra que estén tan atentos. Él vino a buscarnos y a salvarnos. El tema es, ¿queremos ser salvados? Nos dejamos encontrar, y acá dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, que es que el que sigue persistiendo en hacer lo que es malo,
el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. San Juan 5:24 dice que el que cree la palabra, el que cree en el Hijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero recuerde lo que dice en San Juan 3:36. Dice que Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira, el enojo de Dios está sobre él. Y si Dios está enojado, puede ocurrirle lo que le pasó a Adán y a Eva. En Génesis capítulo 3, verso 29, creo que es en adelante, o 30, allí Dios le muestra a usted la consecuencia. ¿Qué es lo que rompe la relación, como dijo el pastor Maxi, con Dios? ¿Qué es? El pecado. Así que no crea que si usted es malo, Dios lo ama igual. No. No. Rompe la relación con Dios el pecado. Por eso es que Adán y Eva dice, y echó pues fuera al hombre del huerto del Edén, del paraíso, donde todo estaba bien, donde no le faltaba nada. No estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual. No le faltaba la paz. Caminaba en el huerto sin tener ningún problema. No tenía ninguna necesidad hasta que le abrió la puerta al pecado. Así que hablo en esta noche otra vez para decirle a usted, cierre las puertas al pecado, porque el pecado lo va a llevar a la muerte eterna. Pero el arrepentirse, reconocer que ha hecho algo mal y que quiere cambiarlo, le abre otra vez la puerta para una nueva oportunidad en Dios. Así que lo echó fuera y dice, lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines con una espada encendida que se revolvía, dice, por todos lados para guardar el camino del hombre, para que no volviese. Lo echó fuera y no tenía vuelta. El pecado te echa fuera de la presencia de Dios. Me alegra todos los mensajes que Dios nos ha dado. Usted quiere la bendición, la va a tener. Deuteronomio, que fue lo que predicó hoy el pastor en la mañana, 28:1. Dice, y si oyeres atentamente a la voz de Jehová que yo te prescribo, acontecerá. O sea, va a ocurrir el milagro. Va a ocurrir eso que dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ya Dios tiene preparada para personas que están aquí y que aman al Señor y están dispuestos a entregar su vida por Él. Cosa que ojo no vio. Así que prepárese. Decirle a Agustina, a tu mamá, prepárate mamá, porque vas a ver a una Agustina en gloria, de gloria en gloria. Prepárate porque algo va a ocurrir. ¿Lo puede decir a alguien? Sí, se complace Jehová. ¿Saben qué se complace? En que usted obedezca la palabra de Jehová, porque estas señales vendrán, te seguirán y te alcanzarán. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, benditos serán tus hijos, bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Si el enemigo sale por un camino contra vos, por 7 caminos saldrá corriendo delante tuyo, porque Jehová, el Dios de los cielos y la tierra, está en este lugar, está con vos, está a tu lado. Bendito serás, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero vos no vas a pedir prestado. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria. Gloria. ¡Ay, Señor! Es tremendo esto. Esto es de Dios para nosotros. Dios odia el pecado. Y si usted practica el pecado, la ira de Dios está sobre usted. Pero dígale al que tiene al lado, que es salvada entonces. Porque ahora reconozco que el pecado no tiene que vivir en mí. Cierre la puerta ahora al pecado. Hay algo que usted estaba haciendo mal.
Me enojé con la suegra y no la quería perdonar. Dígale: suegra, te perdono y te pido que me perdone por haberme enojado. Cierro la puerta a esa falta de perdón y ahora comienzo este nuevo evangelio del reino de Dios. Una buena noticia: a partir de ahora todas las cosas son hechas nuevas. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, gloria, 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 gloria. Claro que sí. Oh Señor, cuántas verdades nos ha dicho hoy Dios.